El cielo sobre Montedrake parecía suspendido en una hemorragia de silencio. Era el tipo de gris que dolía en los huesos, espeso, coagulante. Una cúpula inmóvil de nubes inmisericordes aplastaba los tejados con su pesadez de tumba. El aire olía a humedad vieja, a yeso resquebrajado y a la promesa agria de que algo que no tenía nombre, iba a romperse pronto. No por tormenta, no por viento, sino por algo más primitivo. Como si el mundo supiera que algo se había infiltrado en sus costuras. Luca caminaba descalzo. No por descuido, sino porque así sentía mejor el pulso del mundo. Sus pies pequeños, de uñas sucias y talones agrietados, tocaban la grava húmeda con la atención de un pintor delineando su primer trazo. Tenía 11 años, pero no parecía niño. Sus hombros eran delgados como la línea de un carboncillo, sus brazos flacuchos apenas contenían músculo. El cabello oscuro le caía en hebras secas sobre la frente, enmarcando unos ojos que no sabían mentir, grandes, oscuros, demasiado atentos. Llevaba una camiseta desgastada del Barça, el logo hacía mucho que había desaparecido entre el algodón lavado 1000 veces, y pantalones cortos con un remiendo cosido por su madre. En su mano derecha, apretaba una botella de Coca-Cola. En la izquierda, una bolsa de pan caliente. La bolsa crujía contra su costado con cada paso. El pan exhalaba vapor como si aún respirara. Ese día no hubo perros ladrando. No hubo hojas moviéndose. No hubo insectos cantando. Montedrake estaba callado. Tan callado que Luca paró en seco y giró sobre sus talones. Nada. El sendero detrás de él seguía vacío. Los árboles, delgados y altos, parecían puestos allí de forma artificial, como decorados teatrales. La grava ya no era blanca, sino ceniza. Luca se agachó, frotó con el pulgar una piedrita. Un cosquilleo le trepó por la mano, por el antebrazo, hasta la clavícula. Eso no es normal, pensó. Y entonces lo vio. Allí, donde la arboleda se abría como un suspiro contenido, estaba el claro. Y en el centro del claro, un caballete. Era viejo. Viejo como el olor que tienen los sueños olvidados. De hierro oxidado y patas deformadas, sostenía un lienzo blanco. Pero no estaba del todo en blanco. Una línea roja bajaba desde la parte superior, curva, ondulante. Como si la sangre no supiera que tenía que secarse. Goteaba al pasto. Una gota, otra. Sin ritmo. Sin sonido. Luca dio un paso. Luego otro. No entendía por qué. Solo lo hacía. Y entonces la oyó. Una voz. No como las que se escuchan con los oídos. Era una voz que resonaba en el centro del estómago. En la espina dorsal. En la parte trasera del cráneo. Una voz que no decía palabras. Solo intención. Pureza, susurró algo, y Luca se estremeció. Volteó. Ahí estaba. No lo había visto llegar. Nadie lo había oído llegar. Simplemente, estaba. Alto como solo una pesadilla podía serlo, desgarbado como un muñeco mal armado. Su piel era una cartografía de símbolos móviles, líneas negras que se retorcían sobre sí mismas como lombrices tatuadas. No tenía camisa. Solo un delantal de cuero endurecido por siglos de uso. Y una paleta. Pero los colores eran frascos diminutos. Uno con venas suspendidas, otro con dientes, otro con una masa que parecía latir. Luca abrió la boca para gritar. No salió nada. El hombre, la cosa, se inclinó apenas. Y sonrió. La sonrisa no era humana. Era una grieta. Un corte sin sangre. Toda gran obra, dijo, comienza con una pregunta. ¿Cuánto puede doler el alma sin romperse? Luca retrocedió, pero el suelo era lodo ahora. Pegajoso. Viscoso. Como si la tierra también hubiera decidido atraparlo. Y entonces, el artista extendió la mano. No para tocarlo. Sino para pintar. El lienzo goteó más. Y el mundo se partió. Luca intentó zafarse. Las raíces bajo sus pies parecían crecer, moverse, aferrarse a sus tobillos como dedos flacos de un muerto. Sus piernas temblaban. El pan había caído. La Coca-Cola rodó hacia el caballete, se detuvo justo al borde, como si el universo mismo tuviera sentido del dramatismo. El artista caminó sin prisa. Ni un solo ruido. Como si su peso no existiera. Luca pensó en su madre. En la voz temblorosa de ella diciendo que los dibujos de él eran hermosos, aunque fuesen oscuros. Su risa cuando él le imitaba al profesor. En cómo le había abrazado esa mañana. Y quiso vivir.
Gritó. Un grito seco, puro, desesperado. Y algo, respondió. No el artista, sino el aire. Una ráfaga helada cortó el claro, haciendo que el lienzo se agitara como piel de tambor. Las gotas de rojo se elevaron hacia atrás, como filmadas en reversa. El artista se detuvo. Y por un instante, un solo instante, vaciló. Luca aprovechó. La pierna derecha se liberó. Dio un paso. Se impulsó. Corrió. No miró atrás. No se detuvo. Solo corrió. Y detrás, el caballete estalló en una llamarada silenciosa. No fuego. No luz. Algo que parecía una idea quemándose. Cuando Luca llegó a la calle principal de Monterrey, cayó de rodillas. Jadeaba. Lloraba. Nadie lo vio. Porque en Monterrey, mirar también podía ser una forma de invocar. Pero Luca no se salvaría. 2 horas después, un hombre del gas que pasaba por el sendero encontró el caballete. O lo que quedaba de él. La estructura oxidada aún humeaba. El lienzo se había derretido en algo parecido al cuero. Y sobre la tierra, tallado con algo afilado y cruel, un símbolo. 2 líneas entrecruzadas por una curva en espiral. Y una palabra. No escrita con tinta. Escrita con miedo. 1. Monterrey no olvidó ese día. Pero fingió que sí. Y así nació la primera herida. El primer símbolo. El primer trazo. Y Monterrey tembló. Como si el pueblo supiera, sin saberlo, que acababa de abrirse el primer portal. Y que ahora, el lienzo del mundo había comenzado a mancharse. El pan llegó caliente a la tienda esa mañana. Y eso fue lo que a Darren Lowell le pareció más monstruoso. No que Luca no hubiese vuelto a casa. No que su madre hubiese perdido el habla durante las siguientes 48 horas. No que la policía, como si obedeciera a una lógica distinta, hubiese puesto más interés en la vida escolar de Luca que en el sendero donde desapareció. No. Fue el pan. El pan estaba caliente. Como si nada hubiese pasado. Como si el horno del pueblo aún no supiera que alguien, un niño, un alma, había desaparecido de la superficie de Monterrey. Darren estaba sentado en su escritorio, con un lápiz mordisqueado entre los dientes. Las hojas de su cuaderno de dibujo estaban en blanco. No porque no quisiera dibujar, sino porque cada vez que lo intentaba, su mano temblaba como si fuera una cuerda tensada a punto de romperse. Tenía 12 años. Era bajo, moreno, con pecas dispersas y una mata de pelo crespo que su madre no lograba domar. Llevaba el uniforme de la escuela aunque era sábado, porque esa rutina era la única cuerda floja que mantenía a raya el abismo. A sus pies, un perro viejo llamado Tambor dormía inquieto, removiéndose como si también soñara con cosas que deberían quedarse enterradas. Su habitación estaba llena de dibujos pegados con cinta. Dragones, robots, escenas de batallas. Pero sus ojos estaban clavados en el cuaderno nuevo. El anterior había terminado la noche en que Luca desapareció. No por falta de hojas, sino porque lo había arrojado a la chimenea. Porque había algo en las últimas páginas que no recordaba haber dibujado. Un símbolo. 2 líneas verticales cruzadas por una espiral. Y, debajo, un nombre. Luca Darren no recordaba haberlo escrito. Pero la caligrafía era suya. Y cuando su madre preguntó si estaba bien, solo pudo encogerse de hombros y decir que no quería dibujar más. Mentira. Quería. Pero ahora el acto de trazar una línea le parecía una invocación. Como si cada lápiz contuviera una puerta. Como si el papel respirara. La habitación crujió. No por algo sobrenatural. Por ser vieja. Monterrey estaba hecho de madera y secretos. Casas con cimientos de silencio y paredes que acumulaban suspiros mal enterrados. No había electricidad en el aire, pero sí una sensación de que el tiempo mismo se había torcido desde que Luca no volvió. Y el pueblo, no preguntaba. La policía había dejado un cartel en la escuela. El nombre de Luca, la foto donde sonreía con la camiseta del Barça, el teléfono de su madre. Pero nadie decía su nombre en voz alta. Como si al nombrarlo se corriera el riesgo de llamar al mismo mal que se lo llevó. Darren pensaba en eso cuando el lápiz, casi por sí solo, tocó la hoja. Una línea. Después otra. Sin que él lo supiera, o eso quería creer, su mano se movía con una precisión dolorosa. Como si su brazo recordara un idioma que su cerebro no quería hablar. Cuando terminó, se quedó helado. Allí, en el centro del papel, el símbolo. El mismo. Pero esta vez, había algo más. Una figura. Alta. Cubierta por un delantal manchado. Sin rostro. Solo un lienzo en blanco donde debía ir la cara. Y en su mano, un pincel hecho de hueso. Darren cerró el cuaderno con fuerza.
El papel crujió como si se quejara. Se levantó, lo metió debajo del colchón y se dirigió a la ventana. Afuera, los árboles se mecían con una brisa que él no sentía. Y por un instante, solo un instante, creyó ver algo moverse entre las ramas. No un animal. Algo demasiado alto. Demasiado quieto. Demasiado consciente. Esa noche, soñó con sangre cayendo en espiral. Y el nombre Luca escrito con letras hechas de carne. Monterrey dormía. Pero bajo su piel, algo empezaba a abrir los ojos. Sofía Lenko siempre despertaba antes que su madre. No por hábito, ni por necesidad. Por miedo. El silencio del apartamento se sentía menos peligroso mientras aún quedaba algo de oscuridad fuera. Como si el amanecer todavía no tuviera permiso de traer consigo los ruidos que dolían. El crujido del suelo, el chillido del calentador, el zumbido de la nevera. Ruido significaba realidad. Realidad significaba recordar. Y recordar significaba que Luca ya no estaba. Sophie tenía 10 años y la forma en que se aferraba a la taza de té, demasiado grande para sus manos pequeñas, la hacía parecer aún más frágil. Su piel era pálida, con una tonalidad ligeramente olivácea. Sus ojos, grandes, de un verde indefinido entre musgo y ceniza, estaban rodeados por círculos oscuros de insomnio precoz. Su cabello, castaño claro, lo llevaba recogido con una liga de goma mordida por la ansiedad. Vestía su uniforme escolar a pesar de que era domingo. Una camisa blanca ligeramente arrugada, falda azul marino con 2 pliegues, y calcetas altas que se deslizaban por sus espinillas. No porque quisiera ir a clase, sino porque los días sin estructura le hacían sentir como si pudiera resbalar hacia algo que no tenía fondo. Había dibujado algo. No lo recordaba. Solo lo supo porque al despertar, el bloc de hojas que guardaba bajo la cama estaba sobre su escritorio. Y sobre la primera hoja, con el lápiz que ella juraba no haber tocado desde el jueves, había un símbolo. Lo había visto antes. No en sueños. En sus pensamientos. O peor, en los pensamientos de alguien más, filtrándose en los suyos como tinta negra cayendo sobre agua limpia. Una espiral que cruzaba 2 líneas. Y debajo, una palabra. Sophie no gritó. No era una niña de gritar. Aprendió desde pequeña que los gritos hacían que los adultos entraran en la habitación. Y si los adultos entraban, podían ver. Y si veían, podían preguntar. Y ella no tenía respuestas. Tomó el dibujo entre sus manos. El papel estaba tibio. No como si hubiera sido tocado, sino como si el grafito irradiara algo residual. Una energía que se negaba a disiparse. Miró a Tambor, el perro de Darren que había terminado en su casa temporalmente, dormido en una manta. El animal se removió, hizo un ruido, pero no se despertó. Su respiración era pesada, intermitente, como si cargara con una pesadilla que no era suya. Sophie pensó en Luca. En cómo solía prestarle colores. En cómo se sentaban juntos en el recreo. En la última vez que lo vio, dibujando algo que no la dejó ver. Su estómago se retorció. No de miedo. De reconocimiento. Porque el símbolo no era solo algo que hubiese soñado. Era algo que ella también había dibujado antes. Cuando tenía 6 años. Cuando su padre aún vivía. Cuando lo vio por primera vez, en la ventana, bajo la lluvia, sin rostro, con un pincel hecho de hueso. Su madre entró a la cocina sin saludarla. Encendió la cafetera. Ninguna habló. Y en el silencio, Sophie supo que su madre también había dejado de nombrar a Luca. Porque en Monterrey, recordar era una invitación. Y los que invitan, a veces, reciben visitas. La escuela no era mejor. Los niños sabían lo que pasaba. Aunque nadie lo dijera. Se notaba en cómo dejaban un espacio vacío donde Luca solía sentarse. En cómo no miraban los carteles de Se Busca. En cómo evitaban el bosque, incluso los que solían robar dulces del supermercado y esconderse en los matorrales a comerlos. Sophie lo notaba todo. Notaba que Darren la observaba con más frecuencia. Que sus ojos no buscaban contacto, sino confirmación. Como si él también supiera que no estaban solos. Como si él también tuviera dibujos que no recordaba haber hecho. Ese lunes, mientras la maestra hablaba de ecuaciones básicas, Sophie miró su libreta de apuntes. Y ahí estaba de nuevo. La espiral. Más grande. Más definida. Más viva. Casi pulsante. Y debajo, no solo decía 1, decía 2. Sophie cerró los ojos. Y lo sintió. No el dibujo. Sino la presencia. Como si alguien respirara justo detrás de ella. No con aliento. Con intención. Esa noche, se despertó empapada en sudor. El dibujo ya no estaba bajo su cama. Estaba en la pared.
pintado con lo que parecía tierra húmeda, o sangre vieja. Pero no gritó, porque en el sueño, alguien le había dicho que si gritaba, él vendría más rápido. Y su voz no era suya cuando susurró. Faltan 4 más. Amir Zaid tenía la costumbre de contar los pasos. 23 desde la puerta de su casa hasta el buzón oxidado donde los pájaros hacían nido en primavera. 47 desde la esquina del callejón hasta la entrada de la biblioteca pública. 76 desde el portón del colegio hasta la escalera que daba al aula de ciencias. Contar pasos era su forma de domar el mundo. A los 11 años, ya había aprendido que el caos solo puede contenerse con estructuras. Y que si el universo era una pintura sangrienta, la única forma de sobrevivir era encuadrarlo en marcos de números. Amir era flaco como un suspiro contenido. Su piel morena parecía hecha de cera vieja bajo la luz pálida del invierno. Sus ojos, oscuros y profundos, tenían una calma que no era infantil, sino resignada. Llevaba siempre una chaqueta con coleras, aunque no hiciera frío, y una bufanda verde que su abuela tejió antes de morir. La noche anterior, Amir soñó con una casa hecha de carne. No madera. No piedra. Carne. Palpitante. Con ventanas que respiraban. Con puertas que latían. Y en el centro, un lienzo. No había pintor. Pero sí un pincel suspendido en el aire. Moviéndose solo. Dibujando algo que no podía, o no quería, entender. Cuando despertó, el aire de su habitación olía a hierro. Hierro viejo. Como el que emana la sangre cuando aún está caliente. No habló del sueño. Ni a su madre, ni al imán del centro comunitario, ni a sus compañeros. En Monterrey, hablar de sueños era como hablar de enfermedades. Nadie quería saber si era contagioso. Y, sin embargo, lo que más le inquietaba no era el sueño. Era el número. En su cuaderno de matemáticas, donde solía garabatear ecuaciones, encontró un símbolo dibujado con lápiz negro. Una espiral. Y debajo, la palabra 3. Como si el papel le dijera en voz baja. Ahora es tu turno. Amir observó la hoja por casi media hora. No la rompió. No la ocultó. Solo la dejó ahí, como si el símbolo fuese una bestia dormida a la que no convenía molestar. Cuando fue a clase esa mañana, se cruzó con Sofía Lenco en la escalera. Nunca habían hablado más de 3 palabras. Pero ese día, cuando sus ojos se encontraron por un instante, él supo que ella también lo había visto. Y ella supo que él también había soñado con carne. No dijeron nada. Porque el silencio en Monterrey era un idioma común. Y los niños empezaban a entender que los adultos no podían protegerlos de lo que no sabían nombrar. Esa tarde, Amir no volvió directo a casa. Caminó. No por pérdida. Por búsqueda. Sus pies lo llevaron al sendero donde desapareció Luca, aunque jamás había estado allí antes. El aire era distinto en ese tramo del bosque. Más espeso. Como si pasara a través de una garganta invisible. Se detuvo ante un claro. No vio un caballete. Ni al artista. Pero lo sintió. Como una vibración enterrada bajo sus costillas. Y luego lo oyó. Una voz que no venía de fuera, sino desde dentro de su oído, como un secreto lanzado a un pozo profundo. El tercero siempre recuerda primero. Amir tembló. Y cuando bajó la vista, se dio cuenta de que había estado dibujando en su cuaderno mientras caminaba. Un rostro. No humano. Con líneas deformes y un pincel en lugar de boca. Y al lado, el símbolo. Más grande esta vez. Más definido. Como si el mundo estuviese dejando de esconderse. Esa noche, mientras dormía, el mismo sueño volvió. Pero esta vez, la casa de carne tenía una puerta abierta. Y desde adentro, alguien, o algo, lo invitaba a entrar. Marina ayer escuchaba los muros. No porque creyera en fantasmas. Porque los muros, en su casa, hablaban. Era una de las pocas personas que vivía en el borde de Monterrey. Donde el asfalto se rompía en tierra, donde los postes de luz eran más escasos y la señal de celular se desvanecía como aliento en invierno. Tenía 12 años, pero hablaba como si tuviera 14 y miraba como si ya supiera cosas que los adultos fingían ignorar. Su cabello, liso y negro como ceniza mojada, caía hasta la mitad de su espalda. Solía llevarlo recogido con palillos de sushi viejos, uno rojo y uno negro. Su piel era pálida, salpicada de lunares como una constelación. Vestía camisetas enormes con bandas que no existían y jeans rotos en lugares donde no venía el diseño. La voz de su madre era una presencia ausente, y su padre era más una sombra en la pared que alguien real. Por eso, los muros hablaban. Crujidos. Susurros. A veces, un gemido que parecía venir desde dentro del concreto. Había aprendido a no tener miedo.
hasta que empezó a oír palabras. No frases. No gritos. Solo una palabra, repetida con un ritmo que no era humano. 4. Siempre a la misma hora. 2:11 de la madrugada. Y siempre cuando soñaba con el pasillo del colegio que se doblaba sobre sí mismo como un intestino vivo. Esa noche, al abrir los ojos justo a las 2:11, Marina ya no sintió que estaba sola. Su lámpara de lava, una esfera azul llena de burbujas lentas, iluminaba débilmente su cuarto. Pero en la pared, justo encima del escritorio donde escribía cuentos que jamás mostraba, había algo nuevo. Dibujado con tinta negra. No con bolígrafo. No con marcador. Tinta. Una espiral que cruzaba dos líneas. Y debajo, lo inevitable. 4 se levantó despacio. No encendió la luz. Solo se acercó. La tinta estaba fresca. Al tocarla, se manchó los dedos. El olor era metálico. Hierro. Como sangre vieja en cuchillo limpio. La habitación se volvió más fría. No por clima. Por presencia. Sintió que si decía algo, una palabra, un grito, incluso una maldición, lo despertaría. No al mundo. A lo que lo acechaba. Y entonces, por primera vez, la escuchó. No un pensamiento. No un susurro en su cabeza. Una voz real. Justo detrás de ella. Ya casi estamos todos. Marina giró en seco. No había nadie. Pero la lámpara de lava, estaba apagada. Ella no recordaba haberla tocado. Sus pies se movieron solos, hasta el espejo del armario. Se observó. Sus ojos, parecían no ser suyos. Como si algo dentro la mirara desde atrás de su propia piel. Y entonces, lo sintió. Un dolor en el brazo. No un pinchazo. Un trazo. Como si una pluma hubiese escrito algo bajo su piel sin abrirla. Se arremangó. No había heridas. Solo una línea de calor, y el símbolo. Marcado en carne. Invisible a los ojos. Pero ella lo sentía. Como si el artista hubiera comenzado a firmar su obra. Al amanecer, Marina no fue al colegio. Encendió su laptop, abrió una hoja en blanco y escribió 3 palabras. 1. 2. 3. Y luego, sin pensar. 4. Sintió que no estaba sola. No en su casa. En el mundo. Como si otros ojos estuvieran viéndola desde dentro de los suyos. Y desde el fondo de su cuarto, donde no había nada más que sombra, algo pareció asentir. Julián Ortega no lloraba. Había aprendido que el llanto era un lujo de los que tenían a quien explicarles por qué dolía. Él no lo tenía. Vivía en la colina baja de Monterrey, en una casa que olía a moho y a detergente barato. Su abuela, casi ciega y demasiado vieja para distinguir el ayer del hoy, lo llamaba con el nombre de su padre muerto. La televisión estaba siempre encendida, aunque nadie la mirara. La mesa tenía un solo plato, y en la nevera no había nada que no supiera a obligación. Julián tenía 11 años, piel cobriza, ojos oscuros y párpados pesados, como si cada parpadeo requiriera esfuerzo. Su cabello era lacio y desordenado, con mechones que parecían flotar como antenas. Vestía camisetas sin mangas que heredó de primos que ya no vivían allí y jeans remendados con hilo de diferente color. Lo único que era suyo era un espejo de agua. No uno real. Uno que imaginaba cada vez que subía al tejado por la noche. Desde ahí veía el pueblo dormido, como un animal agotado, y se imaginaba que entre los techos se extendía un lago negro, calmo, en el que todo lo que dolía podía hundirse sin hacer ruido. Esa noche, el lago lo llamó. No lo dijo en voz alta. Ni siquiera lo pensó como un llamado. Pero su cuerpo se movió solo. Subió al tejado sin linterna. Sin zapatos. La madera estaba fría. El cielo, opaco. No había estrellas, como si la oscuridad se hubiera vuelto más espesa que de costumbre. Julián se sentó, cerró los ojos, y respiró. Imaginó el lago. Y esta vez, no tuvo que fingirlo. Lo vio. Frente a él. Un cuerpo de agua negra, sin reflejo, sin movimiento. No lo tocaba el viento. No lo perturbaba el frío. Parecía suspendido entre el mundo y algo más. Se inclinó. Vio su reflejo. Y no era su cara. Era la de Luca. Pero no como lo recordaba. Más joven. Más tranquilo. Con una espiral en la frente. Julián retrocedió, tropezó, casi cayó. Pero antes de recuperar el equilibrio, el reflejo habló. 5. No con voz. Con el agua. Las ondas formaban la palabra. Y cuando miró su propia palma, descubrió que también había estado escribiendo. No con tinta. Con su dedo. Sobre su piel. El símbolo. Esa noche, por primera vez, Julián entendió que su dolor no era solo suyo. Y que alguien, algo, lo estaba llamando. Julián bajó del tejado en silencio.
No regresó a su cuarto. Entró al baño, encendió la luz amarilla y se miró al espejo real. Su cara. La suya. Pero algo faltaba. No en la piel. En los ojos. Como si una parte de él hubiese quedado en el agua, mirándolo desde abajo, esperando. Se lavó las manos. El símbolo no se fue. Porque no estaba dibujado. Estaba sentido. Estaba grabado en la memoria muscular, en los nervios, en el pulso. Se acostó en la alfombra del salón. No cerró los ojos. No durmió. Solo esperó. Porque algo en su interior, algo que no era suyo, le susurraba que pronto todo se uniría. Y por primera vez en su corta vida, el miedo no era lo peor que había sentido. Era la expectativa. Al amanecer, su abuela lo encontró así. Quieto, despierto, mirando al techo. No dijo nada. Y cuando ella lo llamó por otro nombre, Julián no corrigió. Porque ya no estaba seguro de ser solo uno. Elian Rojas creía en la precisión. A los 12 años, su habitación era más un laboratorio que un dormitorio. Estanterías llenas de componentes electrónicos, tornillos ordenados por tamaño y función, cables etiquetados por color, tablets sin carcasa y 2 relojes sincronizados con el tiempo atómico. No era supersticioso. No rezaba. No soñaba. Hasta que empezó a hacerlo. Elian era de piel clara y cabello rizado, usualmente domesticado con agua y paciencia. Usaba gafas grandes, no por necesidad médica, sino para ocultar cuanto observaba. Su voz era baja, como si cada palabra se pensara antes de ser dicha. Camisetas lisas, pantalones de lino, zapatillas sin marca. Todo elegido para no destacar. La noche que empezó a escuchar voces fue la misma en que su computadora se reinició sola. No había error. No hubo sobrecalentamiento. El código estaba limpio. Pero la pantalla se volvió negra. Y luego, blanca. Y en el centro, como quemado en la retina. Una espiral cruzada por 2 líneas. Y debajo, en letras que no eran fuente reconocida. 6. Elian no se asustó. No al principio. Lo tomó como una broma, un virus, un glitch. Pero cuando apagó el monitor y su reflejo apareció en el vidrio apagado, vio a alguien más detrás de él. No se giró. Porque en el fondo, supo que si lo hacía, el mundo se rompería. Se quedó inmóvil, observando su reflejo. Los ojos eran suyos. Pero algo en ellos, no lo era. Había una expresión que jamás había ensayado frente al espejo. Una mezcla de certeza y resignación. Como si ya supiera que todo lo que iba a descubrir no podía desaprenderse. La pantalla volvió a encenderse sola. Y esta vez, no solo mostraba el símbolo. Mostraba 6 nombres. Desconocidos. Pero él los conocía. Los sintió. En la lengua. En los huesos. En la médula. Darren. Sophie. Amir. Marina. Julián. Y él. Un hexágono invisible, cerrándose sobre ellos. Elian retrocedió. Pero su reflejo no lo imitó. Solo lo miró, y asintió. Y luego, dijo una palabra. Sin sonido. Solo con los labios. Elian apagó todo. El monitor. La lámpara. La música ambiental que usaba para estudiar. Se sentó en el suelo. Tomó su cuaderno de notas, el de cubierta metálica, y dibujó el símbolo. No por curiosidad. Por necesidad. Era como si no hacerlo doliera. Y entonces, ocurrió. Por un instante. Un instante perfecto. Todos los niños, en sus casas, camas, tejados o pasillos, abrieron los ojos al mismo tiempo. Y lo vieron. No una imagen. Un espacio. Un lugar donde el mundo sangraba ideas. Donde los pinceles lloraban tinta, y los lienzos gritaban. Donde algo esperaba. Y los llamaba. No por nombre. Por número. Y así, sin saber por qué, 6 niños pronunciaron al mismo tiempo la misma frase, cada uno en un rincón distinto de Montedraic. No estoy solo. Afuera, el viento dejó de soplar. Y en un rincón del bosque, algo se desperezó por primera vez en años. No tenía nombre. Tenía intención. Sophie estaba en la biblioteca. No buscando libros. Refugiándose. El rincón más lejano, junto a los estantes de historia local, donde el polvo vivía sin que nadie lo molestara, era su santuario silencioso. Darren la encontró allí. No porque supiera que la buscaba. Sino porque, al parecer, sus caminos no tenían otra opción. No se saludaron. Darren solo se sentó del otro lado de la pequeña mesa. Apoyó su mochila con un golpe seco. No la abrió. Sophie fingía leer. Pero sus ojos no se movían. Él esperó. Hasta que ella lo miró. ¿También lo viste?, dijo Darren, sin entonación. Como si fuera parte de una lista. Sophie no respondió. Pasaron 10 segundos. Luego 20. ¿Dónde apareció el tuyo? En mi cama.
Su voz era casi un suspiro. Después del sueño, Darren asintió una sola vez. No dijo yo también. Porque no hacía falta. No les pasa a todos, dijo él, más para sí mismo. Sophie dudó antes de preguntar. ¿Lo sentiste? Como si alguien te conociera desde antes. Él apretó la mandíbula. Sí, silencio. Uno de esos que pesaban más que cualquier palabra. ¿Y qué hacemos ahora? La pregunta no era fuerte, ni desesperada. Era seca. Como si Sophie ya supiera que no había respuesta buena. Darren se encogió de hombros. Supongo que esperar. ¿A qué? A que empeore. Sophie no rió. Pero casi. Eres horrible para tranquilizar a la gente. Tú querías tranquilidad. Ella pensó en eso. Negó con la cabeza. No. Otro silencio. Diferente al anterior. Este se sentía compartido. Complicidad en lo inevitable. Hay otros, dijo Sophie de pronto. Lo sé. Darren levantó la mirada. Yo también lo siento. Es como. Buscó las palabras, y no las encontró. Un eco, dijo ella por él. Él asintió. Sus manos estaban sobre la mesa. Las de ella también. Pero no se tocaron. No hacía falta. En la mesa vecina, alguien había dejado un cuaderno de dibujo. Darren lo notó. Lo abrió sin razón. Página en blanco. Pero al parpadear. Un trazo. Oscuro. Grueso. Un símbolo. No el suyo. El de Sophie. Y debajo, escrito con algo que no era tinta. Sophie se inclinó. Tocó la hoja. No estaba mojada. Pero la tinta se movía. Como si respirara. Está pasando en todas partes, dijo. Sí, respondió Darren. No preguntó cómo lo sabía. Porque él también lo sentía. La sala estaba vacía. Pero los libros, parecían escuchar. El aire olía a algo que no debía estar allí. Como ceniza mojada y metal oxidado. ¿Crees que el símbolo cambia algo? Preguntó ella. Ya lo cambió. Cerraron el cuaderno sin hablar más. Se miraron. Había miedo, sí. Pero también, determinación. De esa que no nace. Se despierta. Cuando salieron de la biblioteca, la tarde había mutado en una especie de sombra líquida. No llovía. Pero todo estaba húmedo. Y al pie de una farola, en una pequeña caja de cartón, alguien, o algo, había dejado una flor. Negra. Sophie no se atrevió a tocarla. Darren tampoco. Pero sabían lo que significaba. Una firma. No del autor. Del lienzo. Porque Monterrey había dejado de ser solo un lugar. Y estaba empezando a hablar. Ninguno se acostó pensando en dormir. Pero todos soñaron. No con cosas normales. No con paisajes. Ni con monstruos. Soñaron con un cuarto. Sin esquinas. Sin ventanas. Sin puertas. Las paredes eran lienzos. No pintados. Hechos de pintura. De carne. De piel que respiraba. El suelo tenía textura de músculo relajado, y el techo, era traslúcido, pulsante, como si cada inhalación viniera desde algo más grande que la habitación, más antiguo que el tiempo. Darren llegó primero. O eso creyó. Estaba desnudo. No de ropa. De historia. No tenía nombre, ni recuerdos, ni edad. Solo un número que palpitaba en su pecho como si fuera parte de su carne. Uno, luego Sophie. Y Amir. Y Marina. Julián. Y, por último, Elian. No se miraron como extraños. No se preguntaron por qué estaban ahí. Se reconocieron como si hubiesen estado esperándose toda su vida. Nadie habló. Nadie lloró. Todos sentían que hacerlo rompería el equilibrio de ese lugar donde la gravedad no se decidía. Entonces el aire cambió. Como si alguien hubiera mezclado los colores de la atmósfera. Y ahí lo vieron. La sombra. No tenía forma. No proyectaba silueta. Solo, pintaba. El aire. El suelo. Sus pensamientos. Y cada pincelada dolía, no en el cuerpo, sino en las partes que no se pueden señalar. Elian intentó retroceder. Pero no había atrás. Solo, dentro. Sophie fue la primera en entender. Esto no es un sueño. No lo dijo con palabras. Lo supo. Y al pensarlo, todos lo sintieron. Marina miró sus manos. Tenía pintura roja entre los dedos. Pero no era pintura. Era lo que había sentido por años. El miedo. La pérdida. La soledad. En forma líquida. Y hermosa. Amir cayó de rodillas. No porque estuviera débil. Sino porque algo le mostraba su vida desde fuera, como si fuera una escena de teatro que ya conocía pero jamás había entendido. Darren sostuvo a Julián. No con los brazos. Con la mirada. Y Julián, por primera vez desde que se rompió por dentro, no sintió ganas de huir. La sombra seguía pintando. Y cada línea que trazaba en el aire se imprimía en sus cuerpos.
No los marcaba. Los escribía. Como si fueran párrafos inconclusos que el artista apenas comenzaba a redactar. Y entonces, el dolor. No físico. Existencial. Como si sus recuerdos se reordenaran. Como si estuvieran siendo narrados por alguien más. Y todos, a la vez, pensaron lo mismo. No soy mío. En el centro de la sala apareció un caballete. Solo que no era un objeto. Era uno de ellos. Julián. Su cuerpo, inmóvil. Sus ojos, abiertos. Su piel, blanca como hoja sin usar. Y el artista, si es que podía llamarse así, tomó un pincel invisible y lo acercó. La punta tocó el pecho de Julián. Y donde debió haber latido, brotó color. Negro. Denso. Hermoso. El símbolo 7 se trazó sobre su piel sin romperla. Y al hacerlo, todos cayeron. No al suelo. A sí mismos. Al vacío de lo que eran antes de conocerse. Cuando despertaron, estaban en sus camas. Con ropa. Con nombre. Con miedo. Y con algo más. Una palabra escrita en la lengua. Invisible. Pero real. Elegidos y todos, en diferentes voces, diferentes idiomas, diferentes casas, dijeron lo mismo al amanecer. ¿Por qué yo? El aire no respondió. Pero una flor negra apareció en la ventana de cada uno. No con raíz. Sino como si hubiera brotado del cristal. Como si el mundo empezara a doler. Y el dolor, tuviera firma. Darren no hablaba mucho con su madre. Pero esa mañana ella decidió acompañarlo a la escuela. Le dijo que era porque sí. Pero él supo que era por la flor negra que había encontrado en la ventana, aún húmeda, aún imposible. El camino fue corto y lleno de ausencias. No se dijeron nada. La ciudad-pueblo parecía distinta. Los sonidos eran los mismos, pero el ritmo estaba torcido. Como si alguien hubiese cambiado la partitura, y todos los ruidos tocaran en el tono incorrecto. En la puerta de la escuela, una niña lloraba. No era una de las elegidas. No era especial. Solo estaba allí. Y su llanto tenía un timbre que incomodaba más de lo normal. Darren la miró. Ella también lo miró. Y entonces gritó. No por miedo. Por dolor. Se llevó las manos al brazo. Se lo levantó. Y todos vieron como su piel, lisa un segundo antes, comenzaba a abrirse sin cuchillo. Líneas. Curvas. Una espiral torcida, seguida de dos trazos verticales. Como una firma escrita con garras. La maestra gritó. Algunos niños lloraron. Otros corrieron. La madre de Darren lo sujetó por el hombro. Pero él no se movió. No podía. Porque lo que estaba viendo no era sangre. Era arte. Dolor convertido en tinta viva, que no caía, no goteaba. Se quedaba en la piel de la niña, flotando como si la gravedad no se le aplicara. Darren, susurró su madre. Vamos. Ahora. Pero él no la escuchaba. Solo podía mirar el símbolo. Y entender. No porque lo reconociera. Sino porque lo sentía. En su pecho, en sus costillas, en su garganta. El dolor había dejado de elegir. Ahora comenzaba a usar. A firmar. Sophie lo sintió a la distancia. Estaba en clase. Pero la tiza se partió entre los dedos de la profesora, sin que ella la tocara. El polvo formó un número. 3. Elian dejó caer su café. No porque estuviera caliente. Sino porque la espuma dibujó un ojo. Que lo miró. Y luego se deshizo. Amir sangró por la nariz sin causa. Julián se despertó sin haber dormido. Marina rió sin razón, y luego lloró como si alguien le hubiese arrancado un recuerdo. La niña fue llevada al hospital. No pudieron limpiarle la marca. No porque sangrara demasiado. Sino porque no estaba sobre la piel. Estaba dentro. Como si la carne misma quisiera recordar lo que había sentido. Esa noche, los 6 se conectaron sin soñar. Una videollamada improvisada. Ninguno se sorprendió de que supieran cómo contactarse. Era como si el mundo ya los hubiera emparejado. ¿Alguien más lo vio? Preguntó Julián. Sí, dijeron todos, casi al mismo tiempo. Esto ya empezó, dijo Marina. Y nadie discutió. Porque lo supieron. El artista había dejado de bocetar. Ahora estaba pintando. Y el mundo era su lienzo. Y ellos, sus colores. Monterrey tembló levemente esa noche. No un terremoto. Un suspiro. Del suelo. Del bosque. De algo que acababa de abrir los ojos. Otra vez.